18. Todos juntos. Música y síndrome de Tourette. John S., un joven que padecía de síndrome de Tourette, me escribió hace poco, describiéndome el efecto de la música en sus tics. La música es una parte fundamental de mi vida. Puede ser una bendición y una maldición por lo que se refiere a los tics. Puede ponerme en un estado en el que me olvido completamente de Tourette, o me puede provocar un ataque de tics difícil de controlar o soportar. Añadió que sus tics lo provocaban ciertos tipos de música de ritmo marcado, y que la frecuencia e intensidad de aquellos podría estar determinada por la música, acelerando o disminuyendo con el tempo de la música. Reacciones como estas son muy parecidas en los pacientes con Parkinson, que a veces olvidan su parkinsonismo y disfrutan de una deliciosa libertad con algunos tipos de música, mientras que hay otras que estimulan aún más sus movimientos. Pero mientras que Tourette, al igual que el parkinsonismo, se podría considerar un trastorno del movimiento, aunque de tipo explosivo más que obstructivo, es mucho más. Tiene una mente propia. El paciente de Tourette es impulsivo, productivo, y el de Parkinson no. A veces dicha productividad queda más o menos limitada a la producción de tics sencillos o repetitivos, movimientos fijos, y este parece ser el caso con John S., pero para algunas personas puede asumir una forma elaborada y fantasmagórica, singular por su mímica. Payasadas, travesuras, invenciones y asociaciones inesperadas y a veces surrealistas. La gente que padece esta forma más rara y fantasmagórica de Tourette puede llegar a mostrar reacciones mucho más complejas a la música. Uno de esos pacientes, Sidney A., podía tener reacciones muy extravagantes a la música, como le ocurrió un día con una pieza de música occidental en la radio. Dio bandazos, tuvo espasmos, embistió, aulló, hizo muecas y gesticuló de manera exuberante, y, por encima de todo, imitó. La música parecía accionar una cascada de salvajes representaciones miméticas del tono, el tenor, el paisaje de la música y todas las imágenes y reacciones emocionales que le provocaban mientras escuchaba. No se trataba de una exacerbación de los tics, sino de una extraordinaria representación tourética de la música, una expresión muy personal de su sensibilidad e imaginación, aunque dominada por la exageración, la parodia y la impulsividad touréticas. Me recordó una descripción realizada por Henry Meig y Findel, que aparece en su libro de 1902, Tics and Their Treatment, de un hombre que a veces mostraba una auténtica orgía de absurdas gesticulaciones, un desaforado carnaval muscular. Yo a veces consideraba a Sidney un virtuoso mimético, aunque no era una mímesis que estuviera bajo su control, y a pesar de toda su brillantez, siempre tenía ese aire convulsivo y excesivo. Y en otra ocasión en que Sidney cogió su guitarra y cantó una vieja balada, no hubo tic alguno, sino una total inmersión o identificación con la canción y su estado de ánimo. Pueden darse interacciones extraordinarias y creativas cuando alguien que sufre Tourette toca música. Ray G era un hombre muy aficionado al jazz, que los fines de semana tocaba la batería en un grupo. Era conocido por sus solos repentinos y alocados, que a menudo surgían de un convulsivo tic de darle a la batería, solo que el tic podía dar paso a una cascada de velocidad percusiva, invención y elaboración. El jazz o el rock, con su ritmo marcado y su libertad para improvisar, puede resultarle especialmente atractivo a una persona con Tourette, y he conocido a algunos brillantes músicos touréticos que son artistas de jazz, aunque también he conocido a otros músicos con Tourette a los que atrae más la estructura y el rigor de la música clásica. David Aldrich, batería de jazz profesional, exploraba estos temas en una autobiografía titulada Rhythm Man. Llevo golpeando salpicaderos de coches desde que tenía 6 años, siguiendo y fluyendo con el ritmo hasta que me salía por los oídos. El ritmo y el síndrome de Tourette han estado entrelazados desde el primer día en que descubrí que tamborilear una mesa podía disimular mi mano temblorosa, los movimientos de la pierna y el cuello. Esta manera de disimular recién descubierta encauzaba mi energía sin límites, la dirigía en un flujo ordenado.
Este permiso para estallar me permitía acceder a inmensos depósitos de sonidos y sensaciones físicas, y me di cuenta de que mi destino aparecía nítido ante mí. Me convertí en un hombre rítmico. Aldrich recurría frecuentemente a la música para disimular sus tics y para canalizar su energía explosiva. Aprendí a dominar la enorme energía del síndrome de Tourette y a controlarla, como si fuera una manguera de alta presión. Dominar su Tourette y expresarse en improvisaciones musicales creativas e impredecibles parecían ser cosas estrechamente ligadas. El impulso de tocar y el deseo de liberar la infinita tensión del síndrome de Tourette se alimentaban mutuamente, como si echaras gasolina al fuego. Para Aldrich, y quizá para muchos músicos turéticos, la música iba inseparablemente ligada al movimiento y a todo tipo de sensaciones. Los atractivos, las alegrías y los poderes terapéuticos de tocar la batería y de los círculos de percusión son ampliamente conocidos en la comunidad que padece Tourette. Hace poco, en Nueva York, participé en un círculo de percusión organizado por Matt Giordano, un batería con talento que padece un grave Tourette. Cuando no está centrado o tocando, Matt se halla en constante movimiento turético y, de hecho, todos los que estaban en la sala aquel día padecían tener tics, cada uno con su propio ritmo. Pude ver erupciones de tics, contagios de tics, que pasaban como una onda por los 30 y pico pacientes con Tourette que había allí. Pero en cuanto comenzó el círculo de percusión, liderado por Matt, todos los tics desaparecieron a los pocos segundos. De repente había sincronización e iban unidos como grupo, tocando al compás del ritmo, tal como lo expresa Matt, y su energía turética, su exuberancia, travesura e inventiva motoras se expresaban de manera creativa en la música. En este caso la música tiene un doble poder. Primero, reconfigura la actividad cerebral y calma y centra a la gente que a veces está distraída o preocupada por incesantes tics e impulsos. Y segundo, promueve un vínculo musical y social con los demás, de modo que lo que comienza con una miscelánea de individuos aislados, a menudo afligidos o cohibidos, casi al instante se convierte en un grupo unido con un solo objetivo, una auténtica orquesta de percusión bajo la batuta de Matt. Nick Van Bloss, un joven músico inglés, padece un Tourette bastante grave. Calcula que sufre casi 40 tics al día, incluyendo sus obsesiones, imitaciones, compulsiones de contar, de tocar, etc. Pero cuando toca el piano, todo esto apenas aparece. Le pedí que me tocara algo de Bach. Bach es su compositor favorito y Glenn Gould su héroe. Y lo hizo sin interrupción. Los tics que exhibió, unas leves muecas, resultaban mucho menos perturbadoras, me dije, que el famoso canturreo de Gould. Van Bloss desarrolló sus primeros síntomas explosivos cuando tenía 7 años, con lo que sus compañeros de clase le ridiculizaban y le intimidaban de manera brutal. Aquellos tics no remitieron hasta que su familia le compró un piano, lo que cambió su vida. De repente tenía un piano, escribe en sus memorias Busybody, y, como si me lo hubieran servido en bandeja, encontré a mi amor. Cuando lo tocaba, mis tics casi parecían desaparecer. Era como un milagro. Me pasaba todo el día en la escuela con mis tics, girando y explotando verbalmente, con lo que llegaba a casa agotado. Entonces me iba corriendo al piano y tocaba todo lo que podía, no solo porque me encantaban los sonidos, sino, sobre todo, porque cuando tocaba no tenía tics. Descansaba de la normalidad llena de tics en la que vivía. Cuando comenté todo eso con Van Bloss, este se refirió a ello, en parte, en términos de energía. Según él, no era que su Tourette hubiera desaparecido, sino que ahora estaba dominado y encauzado, y que, en concreto, sus compulsiones de tocar ahora podían consumarse tocando las teclas del piano. Alimentaba y avivaba mi Tourette dándole lo que tanto anhelaba, tacto, escribe. El piano atraía mis dedos, le daba al tacto algo que para mí era celestial, 88 teclas, todas colocadas y esperando a mis deditos necesitados. Van Bloss considera que su repertorio de tics se desarrolló plenamente a la edad de 16 años y que ha cambiado poco desde entonces, pero ahora los acepta mucho más, pues reconoce que su Tourette, de manera paradójica, juega un papel esencial en su manera de tocar el piano. Me pareció especialmente fascinante escuchar una conversación entre Nick Van Bloss y Tobias Picker, el distinguido compositor que también padece Tourette.
en la que comparaban sus experiencias acerca del papel que ha jugado Tourette en su manera de hacer música. Picker también tiene muchos tics, pero cuando compone, toca el piano o dirige, sus tics desaparecen. Lo he visto sentado inmóvil durante horas, orquestando uno de sus estudios para piano en el ordenador. Puede que los tics hayan desaparecido, pero eso no significa que Tourette se haya ido. Por el contrario, Picker opina que su Tourette entra en su imaginación creativa y contribuye a su música, pero que también es conformado y modulado por ella. Vivo mi vida controlado por Tourette, me dijo, pero utilizo la música para controlarlo. He dominado su energía, juego con él, lo manipulo, lo engaño, lo imito, lo provoco, lo exploro, lo exploto de todas las maneras posibles. Su concierto para piano más reciente, en muchas partes, está lleno de vorágines y torbellinos turbulentos y agitados. Pero la música de Picker es variada, tan ensoñadora y tranquila como violenta y tempestuosa, y pasa de un estado de ánimo a otro con consumada facilidad. Tourette plantea en toda su crudeza cuestiones acerca de la voluntad y la determinación. ¿Quién ordena qué? ¿Quién lleva los pantalones? ¿Hasta qué punto la gente con Tourette está controlada por un yo soberano, un yo intencional complejo y consciente de sí mismo, o por impulsos y sentimientos a niveles inferiores del cerebro-mente? Cuestiones parecidas plantean las alucinaciones musicales y los gusanos cerebrales y las diversas formas de eco e imitación casi automática. Normalmente no somos conscientes de lo que ocurre en nuestros cerebros, de los innumerables agentes y fuerzas de nuestro interior que quedan debajo o fuera del nivel de la experiencia consciente. Y quizá está bien que sea así. La vida se vuelve cada vez más complicada, a veces en un grado intolerable, para la gente que padece tics eruptivos, obsesiones o alucinaciones, obligada a tener contacto diario e incesante con mecanismos rebeldes y autónomos de su cerebro. Se enfrenta a un reto especial, pero al mismo tiempo, si los tics o alucinaciones no son demasiado abrumadores, son capaces de alcanzar una especie de conocimiento de sí mismos o reconciliación que podría enriquecerles en su extraña lucha, en esa doble vida que llevan.